Hay personas que la guerra convierte en héroes, y luego están aquellas que la guerra intenta destruir, pero que se niegan a desaparecer. Esta es la historia de una de ellas. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Nancy Wake, una mujer nacida en Nueva Zelanda que se convirtió en la agente más buscada por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. La llamaron el ratón blanco, porque nunca pudieron atraparla. Lideró a 7.000 guerrilleros contra 22.000 soldados nazis, salvó cientos de vidas y perdió el único amor que había conocido. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos, pero el corazón de esta historia es real. Tan real como el dolor, tan real como el coraje. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Dicen que en la guerra los héroes nacen en el fuego. Yo no nací en el fuego. Yo nací en el abandono, en la pobreza, en las calles de Sydney donde mi madre luchaba sola para criar a 6 hijos después de que mi padre decidiera que nosotros no valíamos la pena. Nací en la rabia de una niña que juró que nunca dejaría que nadie la definiera. Y cuando cumplí 16 años, tomé las 200 libras que heredé de mi tía y me fui. Nueva York, Londres, París. Construí mi propia vida. Me convertí en periodista. Viajé por Europa escribiendo historias sobre personas que creían que el mundo podía cambiar. Y en algún lugar del camino me enamoré de un francés encantador llamado Henri Fioca, que me hacía reír y que me hizo creer que tal vez la vida no tenía que ser una lucha constante. Nos casamos en 1939. Vivimos en Marsella, en un departamento hermoso con vistas al mar. Éramos felices. Y entonces llegó la guerra. Al principio, traté de convencerme de que no era mi problema, de que yo ya había luchado suficiente en mi vida, de que merecía esa paz, ese amor, esa estabilidad. Pero no podía olvidar lo que había visto años atrás en Viena: judíos encadenados, arrastrados por las calles, humillados mientras el mundo miraba hacia otro lado. No podía ser una de esas personas que miraban hacia otro lado. Así que empecé a ayudar. Pequeñas cosas al principio: llevar mensajes, esconder a pilotos aliados derribados, conseguir documentos falsos. Pero las pequeñas cosas se convirtieron en grandes cosas y las grandes cosas me convirtieron en un objetivo. La Gestapo empezó a buscarme. No sabían mi nombre, no sabían mi rostro, pero sabían que existía. Me llamaron el ratón blanco, porque, sin importar cuántas veces intentaran atraparme, siempre me escurría. Pusieron 5 millones de francos sobre mi cabeza. Me convirtieron en la mujer más buscada de Francia. Y yo seguí moviéndome, seguí escapando, seguí luchando, hasta que un día, en octubre de 1943, recibí una advertencia. La Gestapo estaba en camino. Tenía que irme inmediatamente. Que Henri me rogó que huyera. Me dijo que él estaría bien, que me alcanzaría después. Le creí. Crucé los Pirineos a pie, con el corazón roto, pero con la esperanza de que pronto estaríamos juntos de nuevo. No sabía que nunca lo volvería a ver. No sabía que, mientras yo escapaba, él estaba siendo capturado. No sabía que moriría protegiéndome. Hay imágenes que nunca se borran. No importa cuántos años pasen, cuántas guerras terminen, cuántas medallas te cuelguen del pecho. Hay cosas que ves una vez y que se quedan contigo para siempre, como cicatrices invisibles que solo tú puedes sentir. Para mí, esa imagen llegó en Viena, a finales de los años 30. Yo tenía 20 y pocos años y trabajaba como periodista para una agencia estadounidense. Me encantaba mi trabajo.
Me encantaba la libertad de moverme por Europa, de escribir sobre lo que veía, de sentir que estaba construyendo algo con mis propias manos. Después de una infancia donde nunca tuve nada, donde mi padre nos abandonó y mi madre apenas podía alimentarnos, cada día de esa vida me parecía un milagro. Viena era hermosa en esa época. Las calles anchas, los cafés llenos de conversaciones, la música flotando desde las ventanas abiertas. Pero debajo de esa belleza, algo oscuro estaba creciendo, algo que yo no podía ignorar. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, escuché gritos. No eran gritos de sorpresa o de alegría, eran gritos de terror, de dolor, de humillación. Me acerqué, abriéndome paso entre la multitud que se había detenido a observar, y entonces lo vi. Hombres con uniformes marrones y brazaletes rojos estaban encadenando a un grupo de personas, hombres, mujeres, algunos apenas mayores que niños, a ruedas enormes de madera. Las ruedas eran tan grandes que las personas quedaban casi suspendidas del suelo. Y luego, mientras la multitud observaba en silencio, los nazis comenzaron a empujar las ruedas, arrastrando a esas personas por las calles empedradas. Los judíos gritaban, algunos lloraban, otros solo cerraban los ojos, como si quisieran desaparecer. Y la gente miraba, solo miraba. Yo me quedé paralizada, con la libreta en la mano, incapaz de mover un solo músculo. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía. No era solo horror, era rabia, una rabia tan profunda que dolía. Uno de los nazis se dio cuenta de que yo estaba mirando fijamente. Se acercó sonriendo. No respondí. No podía. Si abría la boca, sabía que diría algo que me costaría la vida. Él se rió y volvió con sus compañeros. Esa noche, en mi habitación del hotel, no pude dormir. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente. Las caras de esas personas, los gritos, el silencio de la multitud. Y me hice una promesa. Si algún día tenía la oportunidad de luchar contra esos hombres, lo haría, sin importar el costo. No sabía que esa oportunidad llegaría tan pronto. Regresé a Francia poco después. París me recibió con sus luces, sus cafés llenos de humo, sus calles donde siempre parecía estar pasando algo interesante. Yo amaba París. Me hacía sentir viva de una manera que ningún otro lugar lo había hecho. Y fue allí, en una fiesta en 1937, donde conocí a Henri Edmond Fioca. Era alto, elegante, con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Era un industrial francés, dueño de varias fábricas, un hombre con dinero y con clase. Pero lo que más me gustó de él no fue su dinero ni su posición, fue la forma en que me miraba, como si yo fuera la única persona en el mundo que valía la pena conocer. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido, tal vez. Pero después de una vida entera sintiendo que nunca era suficiente, que nunca merecía nada bueno, Henri me hizo sentir que yo era todo lo que él necesitaba. Nos casamos en noviembre de 1939, en Marsella. Fue una ceremonia pequeña, íntima, perfecta. Nos mudamos a un departamento precioso en una colina, con vistas a la bahía y al puerto. Desde nuestra ventana podíamos ver los barcos entrar y salir, las gaviotas volando en círculos, el sol reflejándose en el agua. Era feliz, tan feliz que a veces me asustaba, porque en el fondo sabía que esa felicidad no podía durar. Y tenía razón. 6 meses después de nuestra boda, Alemania invadió Francia. Al principio, intenté convencerme de que no era mi problema, de que yo ya había luchado suficiente en mi vida, de que merecía esa paz, ese amor, esa estabilidad que Henri me había dado. Pero cada vez que encendía la radio, cada vez que leía el periódico,
cada vez que veía las caras de los vecinos que empezaban a desaparecer, recordaba Viena, recordaba las ruedas, los gritos, el silencio, y no podía quedarme quieta. Empecé despacio, pequeñas cosas, llevar mensajes de un lugar a otro, esconder comida en mi coche para entregarla a personas que ya no podían salir de sus casas. Henri me preguntaba qué estaba haciendo, y yo le mentía. Le decía que solo estaba ayudando a unos amigos, pero él sabía, siempre supo. Una noche, después de que yo regresara tarde de una de mis entregas, Henri me esperaba en la sala. Estaba sentado en el sillón, con una copa de vino en la mano, mirándome con una mezcla de preocupación y resignación. Se quedó en silencio durante un largo momento, y luego me dijo con suavidad que sabía lo que estaba haciendo, que sabía que no podía detenerme, que sabía quién era yo y que eso era una de las cosas que amaba de mí. Me tomó la mano y me pidió que tuviera cuidado. Le prometí, aunque ambos sabíamos que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Con el tiempo, mis pequeñas cosas se convirtieron en algo mucho más grande. Conocí a un hombre llamado Ian Garrow, un oficial británico que dirigía una red clandestina para ayudar a pilotos aliados derribados a escapar de Francia hacia España. Me ofreció unirme a su red. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi trabajo era simple, al menos en teoría: mover personas de un lugar seguro a otro, conseguirles documentos falsos, llevarlos en coche hasta la frontera, sobornar a los guardias, mentir, actuar, sobrevivir. Resultó que era buena en eso, muy buena. Aprendí a sonreír en los puestos de control, a coquetear con los soldados alemanes, a hacerles creer que yo era solo una mujer frívola que viajaba para visitar amigos. Aprendí a esconder documentos en el dobladillo de mi vestido, a memorizar rutas de escape, a no mostrar miedo incluso cuando sentía que mi corazón iba a estallar. Y funcionó. Una y otra vez. Funcionó. Ayudé a docenas de pilotos a escapar, luego a cientos. Transporté mensajes entre células de resistencia. Llevé dinero, armas, provisiones. Me moví por toda Francia como un fantasma, siempre un paso adelante de quienes me buscaban, porque para entonces alguien me estaba buscando, la Gestapo. Al principio fueron solo rumores. Alguien en la red mencionó que los alemanes estaban preguntando por una mujer que ayudaba a los aliados, una mujer que nadie podía identificar, una mujer que desaparecía antes de que pudieran atraparla. Me llamaron el ratón blanco. No sé quién inventó ese nombre, pero se quedó. Y con el tiempo, ese nombre se convirtió en una obsesión para ellos. Intervinieron mi teléfono, revisaron mi correspondencia, me siguieron por las calles de Marsella, pero nunca encontraron nada. Yo era cuidadosa, siempre lo fui, hasta que un día, en Toulouse, cometí un error. Estaba transportando a 2 pilotos británicos hacia la frontera cuando nos detuvieron en un puesto de control. Los soldados pidieron nuestros papeles. Yo les entregué los documentos falsos con una sonrisa tranquila, como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero uno de los soldados me miró con desconfianza, y entonces me llevaron a una habitación pequeña, sin ventanas, donde me interrogaron durante 4 días, 4 días interminables. Me preguntaron una y otra vez: ¿quién eres? ¿A dónde ibas? ¿Por qué viajas tanto? ¿Conoces a alguien en la resistencia? Yo les mentí. Les mentí con cada respiro. Inventé historias, lloré cuando fue necesario, me hice la tonta, la ingenua, la mujer superficial que solo quería visitar a una amiga. Y finalmente, sin pruebas, me dejaron ir. Cuando salí de esa habitación, supe que mi tiempo en Francia se estaba acabando. La Gestapo me tenía en la mira, y pronto
No habría lugar donde esconderme. Regresé a Marsella y le conté todo a Henri. Él no se sorprendió. Solo me abrazó y me dijo que teníamos que sacarme de allí. Le dije que no podía irme, que todavía había gente que necesitaba ayuda. Él me recordó que no podría ayudar a nadie si estaba muerta. Tenía razón, lo sabía. Pero la idea de huir, de dejar a todas esas personas atrás, me desgarraba por dentro. Y luego, en octubre de 1943, todo cambió. Recibí un mensaje de la red, una sola palabra: corre. Alguien nos había traicionado. La Gestapo sabía dónde vivía. Venían por mí. Henri me tomó de los hombros y me dijo que tenía que irme ahora, que él se quedaría y les haría creer que no sabía nada, que me alcanzaría después. Me lo prometió. Lo besé. Un beso largo, desesperado, como si pudiera guardar ese momento para siempre. Y luego huí. Huí sin mirar atrás, con el corazón roto, con las manos temblorosas, con la certeza de que acababa de despedirme del único hombre que había amado de verdad. No sabía que nunca lo volvería a ver. No sabía que, mientras yo escapaba hacia los Pirineos, él sería capturado. No sabía que lo interrogarían durante días buscando al ratón blanco. No sabía que moriría sin decir mi nombre. Cruzar los Pirineos en pleno invierno no es algo que se hace por elección, se hace por desesperación. Cuando huí de Marsella, no llevaba nada más que la ropa que tenía puesta y un poco de dinero escondido en el forro de mi abrigo. No había tiempo para empacar, no había tiempo para planear, solo había tiempo para correr. Me dirigí hacia el sur, hacia la frontera con España. Conocía la ruta, la había hecho docenas de veces con pilotos aliados, pero nunca la había hecho sola y nunca la había hecho sintiendo que cada sombra, cada ruido, cada persona que pasaba a mi lado podía ser la Gestapo. El primer intento de cruzar falló. Llegué a un punto en las montañas donde se suponía que me esperaría un guía, alguien que conocía los caminos secretos a través de las rocas y la nieve, pero cuando llegué no había nadie, solo silencio, solo frío. Esperé durante horas, temblando bajo un árbol, hasta que escuché voces acercándose, voces en alemán. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí esa noche. Solo sé que cuando finalmente me detuve, mis pies sangraban dentro de mis zapatos y mis pulmones ardían como si hubiera tragado fuego. Tuve que regresar, esperar, intentarlo de nuevo. El segundo intento también falló. Esta vez llegué más lejos, casi hasta la cima de una montaña, pero una tormenta de nieve me obligó a retroceder. Si seguía adelante, moriría congelada antes de llegar a España. Fue en el tercer intento cuando finalmente lo logré. Encontré a un guía distinto, un hombre mayor con ojos cansados que me miró de arriba abajo y me preguntó si estaba segura de que podía hacerlo. Le respondí que no tenía otra opción. Él asintió. No dijo nada más. Caminamos durante 2 días y una noche. Las montañas eran despiadadas. El viento cortaba como cuchillos. La nieve llegaba hasta las rodillas en algunos tramos. Mis manos estaban tan frías que ya no podía sentir los dedos, pero seguí caminando. Porque cada paso me alejaba de la Gestapo, cada paso me acercaba a la seguridad, o eso creía. Cuando finalmente llegamos al otro lado, cuando pisé suelo español, pensé que lo peor había terminado, pensé que estaba a salvo, pero estaba equivocada, porque aunque había escapado de los nazis, no había escapado del dolor. Desde España viajé a Gibraltar y de allí a Inglaterra. El viaje fue largo, agotador, lleno de retrasos y controles, pero finalmente,
A principios de 1944 llegué a Londres. La ciudad estaba marcada por la guerra, edificios destruidos, calles vacías, sirenas que sonaban en la noche, pero también había algo más: resistencia, determinación, la certeza de que, a pesar de todo, Chejeon no se rendirían. Me reporté a las autoridades británicas casi inmediatamente. Les conté todo: mi trabajo con la red de escape, los pilotos que había ayudado, las rutas que conocía, las personas con las que había trabajado, y entonces me hicieron una pregunta que cambiaría todo. ¿Estaría dispuesta a regresar? Pensé en Henry, pensé en Marsella, pensé en todo lo que había dejado atrás. Respondí que sí, sin dudar, que estaba dispuesta. Y así fue como me uní al Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE. El entrenamiento fue brutal. No solo porque fuera físicamente exigente, aunque lo era, sino porque me obligaba a convertirme en alguien completamente diferente. Ya no era Nancy Wake, la periodista. Ya no era Nancy Fioca, la esposa de un industrial francés. Era un agente, una espía, alguien cuyo trabajo era sobrevivir a cualquier costo. Nos llevaron a un campo de entrenamiento en Escocia. Éramos 39 mujeres entre 430 hombres. Algunos de los hombres nos miraban con desconfianza, como si no creyeran que éramos capaces de hacer lo que ellos hacían. Pero pronto aprendieron a no subestimarnos. Nos enseñaron a disparar armas de todo tipo: pistolas, rifles, ametralladoras. Nos enseñaron a usar explosivos, a colocar cargas en puentes y vías de tren, a hacer que las cosas explotaran con precisión milimétrica. Nos enseñaron a pelear cuerpo a cuerpo, a desarmar a un hombre armado, a defendernos si era necesario, y nos enseñaron a saltar en paracaídas. La primera vez que me lancé desde un avión, pensé que iba a morir. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Pero cuando el paracaídas se abrió y sentí cómo el aire me sostenía, algo cambió dentro de mí. Ya no tenía miedo, o tal vez simplemente había aprendido a vivir con él. Había un instructor que siempre nos repetía lo mismo durante las sesiones de combate. Si alguna vez estaban en una situación donde tenían que defenderse para sobrevivir, debían hacerlo rápido, sin pensarlo, sin dudar, porque si dudaban, morirían. Nos enseñó técnicas de defensa personal, movimientos que podían incapacitar a un oponente en segundos. Practiqué esos movimientos cientos de veces, en sacos de arena, en maniquíes, en compañeros de entrenamiento que usaban protección. Nunca pensé que tendría que usarlos de verdad. Entre las sesiones de entrenamiento había momentos de silencio, momentos en los que me sentaba sola en mi habitación, mirando por la ventana, pensando en Henry. Le había escrito varias cartas antes de unirme al zoo, cartas cortas, cuidadosas, sin revelar demasiado, pero nunca recibí respuesta. Al principio me dije que era normal, que el correo estaba interrumpido por la guerra, que probablemente mis cartas nunca llegaron, pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba mal. Una noche, después de una sesión particularmente dura de entrenamiento, uno de los oficiales me llamó a su oficina. Me pidió que me sentara, con un tono que inmediatamente me puso en alerta. Me senté. Me dijo que habían recibido información desde Francia sobre mi esposo. El mundo se detuvo. Pregunté qué información, aunque ya sabía la respuesta. Me informó que Henry Edmond Fioca había sido arrestado por la Gestapo en octubre del año anterior, que había sido interrogado durante varios días, y luego hizo una pausa. No terminó la frase. No hacía falta. Pregunté si estaba muerto, con una voz que no reconocí como mía.
Me confirmó que sí. No lloré, no grité, no hice nada. Solo me quedé sentada allí, sintiendo cómo algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. Pregunté si había dicho algo durante el interrogatorio, si les había dicho dónde estaba yo. El oficial negó con la cabeza. Me dijo que, según sus fuentes, nunca reveló nada, ni mi paradero, ni información sobre la red, nada. Henry había muerto protegiéndome, y yo nunca tendría la oportunidad de agradecerle. Esa noche me emborraché por primera vez en mi vida. Bebí hasta que ya no podía recordar su cara, hasta que ya no podía sentir el dolor, hasta que todo se volvió borroso y distante. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, el dolor seguía allí, más agudo, más profundo, y supe que no había forma de escapar de él. Solo había una forma de sobrevivir: convertir ese dolor en rabia y usar esa rabia para destruir a quienes me lo habían quitado todo. Terminé mi entrenamiento en abril de 1944. Me asignaron a un equipo de 3 personas que sería lanzado en paracaídas de regreso a Francia, en la región de Auvernia, para coordinar las actividades de resistencia antes del desembarco aliado en Normandía. El equipo estaba liderado por un hombre llamado John Farmer, un oficial británico con experiencia en sabotaje. El tercer miembro era un operador de radio francés llamado Dennis Rake. La noche antes de partir, John me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto. Me recordó que una vez que estuviéramos allí, no habría forma de regresar hasta que terminara la misión. Le dije que estaba segura. Me preguntó si seguía queriendo hacerlo, incluso sabiendo lo que le había pasado a mi esposo. Le respondí que especialmente por eso. Él asintió. No hizo más preguntas. La noche del 29 de abril nos subimos a un avión que nos llevaría de regreso a Francia. Mientras el avión sobrevolaba el Canal de la Mancha, miré por la ventana hacia la oscuridad. Allá abajo estaba Francia. Allá abajo estaba todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía salvar. Cuando llegó el momento de saltar, me paré en la puerta del avión, con el viento golpeando mi cara, con el corazón latiendo como un tambor. El oficial a cargo me gritó que era el momento, y salté. Por un instante no hubo nada más que aire, libertad, caída. Y entonces el paracaídas se abrió. Descendí lentamente hacia la tierra, hacia los árboles, hacia la guerra. Y cuando finalmente toqué el suelo, o más bien, cuando me enredé en las ramas de un árbol, escuché una voz con acento francés debajo de mí. Un hombre con ropa de campesino estaba sonriendo y me dijo algo sobre los árboles de Francia dando frutos hermosos. Le respondí mientras intentaba desenredarme que no me viniera con tonterías francesas. Él se rió. Y en ese momento supe que había regresado a casa, o al menos a lo que quedaba de ella. El hombre que me ayudó a bajar del árbol se llamaba Henry Tardivat. Era el líder de uno de los grupos maquis más grandes de la región de Auvernia. Un hombre curtido por la guerra, con ojos que habían visto demasiado y manos que habían hecho cosas que probablemente nunca contaría. Pero había algo en él que me gustó de inmediato. No me trataba como si fuera frágil. No me miraba como si fuera una curiosidad o un error. Me miraba como si fuera una soldado, y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Los primeros días fueron caóticos. Tardivat me llevó a su campamento, escondido en lo profundo del bosque, donde cientos de hombres vivían en condiciones precarias. Dormían en tiendas improvisadas, comían lo que podían cazar o robar y se movían constantemente para evitar ser descubiertos por las patrullas alemanas. Cuando llegué, muchos de ellos me miraron con desconfianza. Una mujer,
enviada por los británicos para coordinar operaciones, no les parecía posible. Tardivat me advirtió que iban a ponerme a prueba, que iban a querer ver si realmente sabía lo que hacía o si solo era otra burócrata de Londres que no entendía cómo funcionaba la guerra allí. Le dije que los dejara que me pusieran a prueba. Y lo hicieron. La primera prueba llegó esa misma noche. Tardivat organizó una reunión con sus hombres para discutir la estrategia. Éramos unos 20 alrededor de una fogata, con mapas extendidos sobre el suelo y rifles apoyados contra los árboles. Uno de los hombres, un tipo grande con barba espesa, me desafió. Quería saber qué sabía yo de armas, si realmente podía liderar operaciones o si solo era otra enviada de Londres que no entendía la realidad de la guerra. No le respondí con palabras. Tomé uno de los rifles que estaba apoyado cerca de mí. Lo desarmé en menos de 20 segundos. Limpié el mecanismo con un trapo. Lo volví a armar y lo cargué. Todo sin apartar la mirada del hombre que había hecho la pregunta. Luego le pregunté si era suficiente. Hubo un silencio incómodo. Y luego, lentamente, algunos de los hombres comenzaron a sonreír. Tardivat se rió y me dijo que iba a llevarme bien con ellos. Tenía razón. Pero primero, tuve que ganarme su respeto de otra manera. La segunda prueba llegó unos días después, durante una reunión en un café del pueblo cercano. Algunos de los comandantes locales habían venido a conocerme. Eran hombres rudos, acostumbrados a beber, a pelear, a sobrevivir, y querían ver si yo podía hacer lo mismo. Empezaron a desafiarme a beber con ellos, copa tras copa, vino, whisky, lo que tuvieran. Al principio pensé que era una broma, pero luego me di cuenta de que era una prueba. Querían ver si yo podía mantener el ritmo, si podía ser una de ellos. Así que bebí. Bebí hasta que algunos de ellos comenzaron a tambalearse. Bebí hasta que otros se rindieron y se fueron a dormir. Bebí hasta que solo quedamos 3 en la mesa: Tardivat, el hombre de la barba espesa y yo. Finalmente, el hombre de la barba levantó su copa y me dijo que estaba bien, que era una de ellos. Y desde ese momento lo fui. Mi trabajo principal era coordinar los lanzamientos de armas y suministros desde Inglaterra. Los aviones británicos venían de noche, volando bajo para evitar el radar alemán, y lanzaban contenedores con rifles, ametralladoras, explosivos, municiones, radios y dinero. Mi trabajo era asegurarme de que esos contenedores llegaran a las manos correctas. Sonaba simple, pero no lo era. Primero, tenía que recibir las coordenadas exactas del lanzamiento desde Londres a través de mensajes codificados en la radio. Luego, tenía que organizar a los hombres para que estuvieran en el lugar correcto en el momento correcto, con señales luminosas para guiar al avión. Y finalmente, una vez que los contenedores caían, teníamos que recogerlos rápidamente y esconderlos antes de que las patrullas alemanas no se encontraran. Todo tenía que hacerse en completo silencio, en completa oscuridad, con la certeza de que un solo error podía costarnos la vida. Pero funcionó. Una y otra vez. Funcionó. En cuestión de semanas, los maquis de Auvernia estaban mejor armados de lo que habían estado en años. Y con esas armas comenzamos a pelear de verdad. Organizamos emboscadas contra convoyes alemanes, volamos puentes, destruimos vías de tren, cortamos líneas de comunicación. Cada ataque era una pequeña victoria. Cada explosión era un recordatorio de que la resistencia seguía viva. Pero también había un precio. Los alemanes respondían con brutalidad. Cuando no podían encontrarnos, tomaban represalias contra los civiles. Quemaban pueblos enteros.
Ejecutaban a personas inocentes, y cada vez que eso sucedía, yo sentía que una parte de mí moría con ellos. Una noche, después de un ataque particularmente exitoso, donde habíamos volado un depósito de municiones alemán, regresamos al campamento y encontramos a un mensajero esperándonos. Traía noticias. Los alemanes habían arrasado un pueblo cercano en represalia. Habían matado a 20 personas, incluyendo mujeres y niños. Tardivat golpeó un árbol con tanta fuerza que sus nudillos sangraron. Me dijo con la voz rota que esto era culpa nuestra. Le respondí que no, que esto era culpa de ellos, que nosotros no habíamos matado a esas personas. Ellos lo habían hecho. Y si dejábamos de luchar por miedo a las represalias, entonces ellos ganaban, y todas esas muertes no habrían significado nada. Él me miró con ojos llenos de dolor y me preguntó cómo podía vivir con eso. Admití que no podía, pero que podía luchar. Y mientras pudiera luchar, lo haría. A medida que pasaban las semanas, mi red creció. Ya no solo coordinaba con el grupo de Tardivat, coordinaba con docenas de grupos en toda la región. 7.000 hombres, según los cálculos de Londres. 7.000 guerrilleros listos para pelear. Y yo era el enlace entre todos ellos. Era agotador. Dormía 3 o 4 horas por noche, si tenía suerte. Me movía constantemente de un campamento a otro, siempre con documentos falsos, siempre cambiando de identidad, siempre un paso adelante de quienes me buscaban, porque la Gestapo todavía me buscaba. Sabían que el ratón blanco había regresado, y esta vez estaban decididos a atraparme. Hubo momentos en los que estuve cerca de ser capturada. Una vez, mientras viajaba en bicicleta entre 2 pueblos, vi un puesto de control alemán adelante. No había forma de evitarlo, así que hice lo que siempre hacía. Sonreí, arreglé mi cabello y me acerqué con confianza. El soldado me detuvo y pidió mis papeles. Le entregué mis documentos falsos. Él los revisó lentamente, demasiado lentamente. Me preguntó a dónde iba. Le respondí con una sonrisa encantadora que iba a visitar a una amiga en el pueblo. Me preguntó qué llevaba en la bicicleta. Miré hacia atrás, donde llevaba una bolsa llena de códigos de radio y mapas de operaciones. Le dije que solo ropa y le pregunté si quería revisarla. Él me miró fijamente y por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces sonrió y me dijo que no era necesario, que podía irme. Me alejé lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Cuando estuve lo suficientemente lejos, dejé salir el aire que había estado conteniendo. Otra vez había escapado. Otra vez. El ratón blanco había desaparecido, pero sabía que mi suerte no duraría para siempre. Y tenía razón, porque unas semanas después, durante un ataque a una fábrica de armas alemana, algo salió terriblemente mal. Estábamos en medio de la operación, colocando explosivos en las paredes del edificio, cuando escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Un centinela de las SS me estaba mirando fijamente, con el rifle en la mano. Por un instante nos quedamos inmóviles, mirándonos el uno al otro, y entonces él comenzó a levantar el rifle para dar la alarma. Reaccioné sin pensar. Usé uno de los movimientos que nos habían enseñado en el entrenamiento. Un movimiento rápido, preciso. Él cayó al suelo sin hacer ruido. Me quedé parada allí, temblando, sabiendo lo que acababa de hacer, sabiendo que había sido necesario para que la operación continuara, para salvar a mis compañeros, pero eso no lo hacía más fácil. Esa noche, cuando regresamos al campamento, no pude dormir. Cerré los ojos y vi su cara. Vi el momento en que se dio cuenta de lo que estaba por pasar.
Vi cómo caía. Tardivat se sentó a mi lado junto a la fogata y me preguntó si estaba bien. Admití que no lo sabía. Me dijo que lo había hecho para salvar la operación, para salvar a todos nosotros. Le dije que lo sabía, pero que eso no lo hacía más fácil. Él asintió y me dijo algo que nunca olvidaré, que el día en que hacer estas cosas se vuelva fácil es el día en que dejamos de ser humanos. Nos quedamos en silencio, mirando las llamas, y yo supe que esa imagen, esa cara, me acompañaría por el resto de mi vida. Pero también supe que volvería a hacerlo si era necesario, porque eso era la guerra. Y yo había elegido luchar. Junio de 1944 llegó con una mezcla de esperanza y terror. El desembarco de Normandía había comenzado. Los aliados estaban en Francia. La liberación que habíamos esperado durante años finalmente estaba en marcha. Pero para nosotros, en Auvernia, eso significaba que la guerra se volvería aún más brutal. Los alemanes sabían que estaban perdiendo, y cuando los hombres saben que están perdiendo, se vuelven desesperados, peligrosos. Nuestras órdenes desde Londres eran claras: hacer todo lo posible para impedir que las tropas alemanas se movieran hacia el norte para reforzar Normandía. Teníamos que volar puentes, destruir vías de tren, sabotear depósitos de combustible, atacar convoyes. Teníamos que convertir cada kilómetro de Francia en un campo de batalla. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Para entonces, ya no era solo una coordinadora, era una comandante. Lideraba a 7.000 hombres, 7.000 guerrilleros dispersos por toda la región, organizados en células que se movían como fantasmas a través de los bosques y las montañas. Algunos de los hombres todavía me miraban con desconfianza. Una mujer dándoles órdenes era algo que no encajaba en su mundo, pero la mayoría había aprendido a respetarme. Algunos incluso me admiraban. Tardivat solía decir que era la mujer más femenina que conocía hasta que empezaba la pelea. Entonces era como 5 hombres. No sé si era un cumplido o una advertencia, probablemente ambas cosas. Uno de nuestros objetivos más importantes era la sede de la Gestapo en Montluçon. Era un edificio en el centro de la ciudad, rodeado de guardias, con oficinas llenas de documentos sobre la resistencia, listas de nombres, mapas de nuestras operaciones. Si lográbamos destruirlo, sería un golpe devastador para ellos. Tardivat y yo pasamos semanas planeando el ataque. Uno de sus hombres me advirtió que era demasiado arriesgado, que el edificio estaba demasiado bien protegido, que nunca saldríamos vivos. Le respondí que entonces tendríamos que asegurarnos de que sí saliéramos vivos. La noche del ataque nos dividimos en 3 grupos. El primero se encargaría de crear una distracción en el lado opuesto de la ciudad. El segundo cortaría las líneas telefónicas para que no pudieran pedir refuerzos. Y el tercero, mi grupo, entraría al edificio. Eran las 2 de la madrugada cuando nos acercamos al edificio. Las calles estaban oscuras, vacías. Solo se escuchaba el sonido de nuestros pasos sobre el pavimento. Había 2 guardias en la puerta principal. Los neutralizamos en silencio, sin disparar un solo tiro, y luego entramos. El interior del edificio estaba en penumbras. Nos movimos rápidamente, revisando cada habitación, cada oficina. Encontramos archivos, documentos, mapas, todo lo que la Gestapo había recopilado sobre nosotros. Ordené que lo quemaran todo. Mis hombres comenzaron a rociar gasolina por todas partes, en las paredes, en los escritorios, en las pilas de papel, y entonces escuchamos voces arriba, alemanes.
probablemente oficiales que habían estado durmiendo en el edificio. Grité que terminaran rápido y que saliéramos, pero era demasiado tarde. Los alemanes comenzaron a bajar las escaleras disparando. Respondimos al fuego. El sonido de los disparos llenó el edificio. Las balas rebotaban contra las paredes. El olor a pólvora se mezclaba con el olor a gasolina. Uno de mis hombres cayó, luego otro. Grité que prendieran fuego y que saliéramos de allí. Alguien lanzó una granada incendiaria. Las llamas se extendieron instantáneamente, devorando todo a su paso. Corrimos hacia la salida mientras el edificio comenzaba así a arder detrás de nosotros. Afuera, la distracción había funcionado. Los guardias estaban corriendo hacia el otro lado de la ciudad. Teníamos una ventana de escape. Nos dispersamos por las calles, desapareciendo en la oscuridad antes de que llegaran los refuerzos. Más tarde, cuando nos reunimos en el campamento, hicimos el recuento. 2 hombres muertos, 5 heridos, pero el edificio de la Gestapo había sido destruido y con él todos sus archivos sobre nosotros. Tardivat me miró con una mezcla de agotamiento y admiración y me dijo que 38 alemanes habían muerto y que yo había salido sin un rasguño. Le respondí mirando los cuerpos de nuestros compañeros que no todos habíamos tenido tanta suerte. Él asintió y me dijo que lo logramos y que eso significaba algo. Sí, significaba algo, pero también significaba que los alemanes vendrían por nosotros con todo lo que tenían. Y así fue. Unos días después, recibimos informes de que una división completa de las SS estaba moviéndose hacia nuestra región. 22.000 soldados, entrenados, armados hasta los dientes, con órdenes de eliminar la resistencia de Auvernia de una vez por todas. 7.000 contra 22.000. No eran buenas probabilidades, pero no teníamos opción. Teníamos que pelear. Establecimos defensas en Montmouchet, una montaña estratégica desde donde podíamos controlar los movimientos alemanes. Durante días, peleamos, emboscadas, tiroteos, explosiones. Los alemanes avanzaban, nosotros retrocedíamos, luego contraatacábamos. Era un baile mortal donde cada paso podía ser el último. Perdimos hombres, muchos hombres, pero también les hicimos pagar caro cada metro que ganaban. En una de las batallas, nuestro líder de sección cayó herido. Una bala le había atravesado el pecho. Los hombres comenzaron a entrar en pánico, sin saber qué hacer. Corrí hacia ellos y les grité que me escucharan, que no íbamos a dejarlo allí, que cubrieran la retirada y que lo sacaran de allí ahora. Organicé la retirada. Dividí a los hombres en grupos, les di órdenes claras y nos retiramos estratégicamente cubriendo cada movimiento, asegurándonos de que nadie más quedara atrás. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, conté los hombres. Todos habían salido. Ni una sola baja más. Uno de los hombres se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo que les había salvado la vida. Le respondí que no, que nos habíamos salvado todos, juntos. Pero la batalla más dura no fue contra los soldados alemanes, fue contra nosotros mismos. Una noche, mis hombres capturaron a una chica joven. Tenía unos 20 años, cabello rubio, ojos asustados. Decía que era una refugiada, que huía de los alemanes, pero algo no cuadraba. La interrogué durante horas. Sus respuestas eran inconsistentes. Sabía demasiado sobre nuestros movimientos, demasiado sobre nuestros planes. Finalmente, lo admitió. Era una espía alemana. Mis hombres la llevaron afuera, pero ninguno quería hacer lo que todos sabíamos que era necesario. Era joven, era mujer,
y a pesar de todo, algunos de ellos todavía creían que había líneas que no se debían cruzar. Tardivat vino a hablar conmigo. Me dijo que los hombres no querían hacerlo. Le pregunté si él quería. Me dijo que tampoco quería, pero que sabía que era necesario. Me quedé en silencio durante un largo momento. Le dije que si dejábamos que se fuera, diría todo lo que sabía. Y eso significaba que más de nuestros hombres morirían, tal vez docenas, tal vez cientos. Me dijo que lo sabía. Le dije entonces que no había opción. Salí y me enfrenté a la chica. Ella me miraba con odio y miedo a partes iguales. Le pregunté si tenía algo que decir. Ella escupió a mis pies y me dijo con voz temblorosa que hiciera lo que tuviera que hacer, que no me tenía miedo. Le respondí que debería. Les di la orden que nadie quería escuchar. Ellos dudaron. Les dije con voz firme que si no podían hacerlo, lo haría yo misma. Lo que pasó después, bueno, todos sabemos lo que pasa en la guerra cuando capturas a un espía enemigo. No voy a describirlo. Pero esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino porque sabía que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Ya no era solo una espía, ya no era solo una coordinadora. Era una comandante que había dado una orden imposible, y eso me cambió para siempre. A medida que los días pasaban, las operaciones se volvían más y más arriesgadas. En una de ellas, perdimos nuestro equipo de radio durante un bombardeo alemán. El operador logró destruir los códigos antes de que los alemanes los capturaran, pero eso significaba que ya no podíamos comunicarnos con Londres. Sin comunicación, no habría más lanzamientos de armas, no habría más suministros, no habría más coordinación. Estábamos solos. Le dije a Tardivat que necesitábamos nuevos códigos y le pregunté dónde estaba la célula de resistencia más cercana que tuviera un equipo de radio funcional. Revisó el mapa y me dijo que Châteauroux, a unos 250 kilómetros de distancia. Le pregunté cuánto tiempo tomaría llegar en coche. Me dijo que demasiado, que los alemanes tenían puestos de control en todas las carreteras principales, que no lo lograría. Le pregunté qué tal en bicicleta. Me miró como si estuviera loca. Me dijo que eran más de 500 kilómetros de ida y vuelta, a través de territorio controlado por los alemanes, que era una locura. Le respondí que entonces sería una locura, pero que era nuestra única opción. Él intentó detenerme, intentó convencerme de que enviara a otra persona, pero yo sabía que nadie más podría hacerlo. Yo conocía las rutas, yo sabía cómo moverme sin ser detectada. Yo era el ratón blanco, y los ratones saben cómo sobrevivir. Partí al amanecer del día siguiente. La bicicleta era vieja, las llantas estaban medio desinfladas y cada pedaleo era un esfuerzo, pero seguí adelante. Pedalé durante horas, a través de caminos polvorientos, a través de pueblos fantasma, a través de puestos de control alemanes donde tuve que sonreír, coquetear y mentir para pasar. Mis piernas ardían, mis manos sangraban por sostener el manubrio. Mi espalda gritaba de dolor, pero no me detuve. Pedalé durante toda la noche y todo el día siguiente y la noche siguiente, 72 horas, 500 kilómetros. Cuando finalmente llegué a Châteauroux, casi me desmayo, pero logré conseguir los códigos. Los escondí en el dobladillo de mi vestido y comencé el viaje de regreso, otros 500 kilómetros. Cuando regresé al campamento, Tardivat estaba esperándome. Me dijo que pensó que me habían capturado. Le respondí mientras me bajaba de la bicicleta con piernas temblorosas que casi, pero que ahí estaban los códigos. Él me abrazó y me dijo que era increíble. Le dije que no, que solo era terca.
Con los nuevos códigos, restablecimos la comunicación con Londres y las operaciones continuaron. Más ataques, más sabotajes, más batallas, y con cada día que pasaba, sentía que estábamos más cerca del final. Pero también sabía que el final traería más dolor, porque en la guerra nadie sale ileso, ni siquiera el ratón blanco. Agosto de 1944 trajo consigo algo que no habíamos sentido en años: esperanza. Los aliados habían desembarcado en el sur de Francia. Las tropas estadounidenses avanzaban rápidamente hacia el norte. Los alemanes estaban retrocediendo. La liberación estaba cerca. Podíamos sentirla, pero antes de que llegara, tendríamos que sobrevivir a las últimas batallas, y esas serían las más sangrientas. Los alemanes sabían que estaban perdiendo, y en su desesperación se volvieron más brutales que nunca. Quemaban pueblos enteros, ejecutaban a civiles en las plazas públicas, castigaban a cualquiera que sospecharan que tenía vínculos con la resistencia. No tenían nada que perder, y eso los hacía mortalmente peligrosos. Nuestros 7.000 maquis peleaban contra 22.000 soldados alemanes. Las probabilidades seguían siendo terribles. Pero ahora teníamos algo que antes no teníamos: la certeza de que íbamos a ganar. Y esa certeza nos daba fuerzas para seguir adelante. Durante esas últimas semanas, participé en más ataques de los que puedo recordar: emboscadas en las carreteras, sabotajes en depósitos de municiones, asaltos a convoyes que intentaban escapar hacia Alemania. Cada operación era un riesgo, cada disparo podía ser el último, pero seguíamos peleando. En una de esas operaciones, atacamos un convoy alemán que transportaba armas y suministros. Era una emboscada simple: esperar a que pasaran por un tramo estrecho del camino, volar el vehículo de adelante para bloquear la ruta y luego atacar desde ambos lados. Todo salió según el plan, hasta que uno de los vehículos explotó con más fuerza de la esperada. La explosión lanzó metralla en todas direcciones. Uno de los fragmentos golpeó a Tardivat en la pierna, atravesándola por completo. Cayó al suelo, gritando. Corrí hacia él mientras los disparos seguían resonando a nuestro alrededor. Le grité que no se moviera. Corté un pedazo de mi camisa y se lo até alrededor de la pierna para detener el sangrado. Pero sabía que era grave, demasiado grave. Le dije que teníamos que sacarlo de allí. Me respondió con la voz quebrada por el dolor que me dejara, que sacara a todos, que él estaría bien. Le dije que no iba a dejarlo, así que se callara y aguantara. Organicé una retirada. 2 hombres cargaron a Tardivat mientras el resto cubría nuestra salida. Los alemanes nos persiguieron, pero logramos perderlos en el bosque. Cuando llegamos a un lugar seguro, revisé la herida de Tardivat. Era peor de lo que pensaba. La metralla había destrozado el hueso. Había demasiada sangre, demasiado daño. Le dije que necesitaba un médico. Me respondió con una sonrisa débil que no había médicos allí, solo guerra. Hicimos lo que pudimos para estabilizarlo, pero todos sabíamos la verdad: si no recibía atención médica pronto, perdería la pierna. Y así fue. Semanas después, cuando finalmente pudimos llevarlo a un hospital de campaña aliado, los doctores tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla. Fui a visitarlo después de la cirugía. Estaba pálido, débil, pero vivo. Me dijo, intentando bromear, que suponía que ya no podría bailar conmigo cuando esto terminara. Le respondí que podría hacer lo que quisiera, que era el hombre más terco que conocía. Él se rió, y luego su expresión se volvió seria. Me agradeció. Por no dejarlo atrás, le dije que nunca lo dejaría atrás, que era mi amigo, y lo era.
uno de los pocos que me quedaban. Mientras Tardivat se recuperaba, la guerra seguía avanzando. Los aliados liberaban ciudad tras ciudad. Los alemanes retrocedían cada vez más rápido, y nosotros los perseguíamos sin descanso, atacándolos en cada oportunidad. Finalmente, a mediados de agosto, llegaron las tropas estadounidenses a nuestra región. Ver esos tanques, esos uniformes, esas banderas, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Significaba que habíamos sobrevivido, que habíamos ganado, pero también significaba que pronto tendría que enfrentar algo que había estado evitando durante meses. Tendría que regresar a Marsella. Tendría que enfrentar lo que había perdido. Cuando las tropas aliadas liberaron Marsella, yo estaba entre los primeros en entrar a la ciudad. Las calles estaban llenas de gente celebrando. Banderas francesas colgaban de las ventanas. La gente lloraba de alegría, abrazándose, cantando, pero yo no podía celebrar, porque sabía lo que me esperaba. Fui al departamento donde Henri y yo habíamos vivido. La puerta estaba cerrada. Tuve que forzarla para entrar. El interior estaba exactamente como lo recordaba. Los muebles, los cuadros en las paredes, la vista a la bahía desde la ventana, todo estaba igual, excepto que Henri ya no estaba. Me senté en el sofá donde solíamos sentarnos juntos, cerré los ojos e intenté recordar su voz, su risa, la forma en que me miraba, pero lo único que podía recordar era la última vez que lo vi. El beso apresurado, la promesa de que nos volveríamos a ver. Una promesa que nunca se cumplió. Más tarde, alguien me contó los detalles de su muerte. Me contó cómo la Gestapo había irrumpido en nuestro departamento en octubre de 1943, cómo habían arrestado a Henri, cómo lo habían interrogado durante días, buscando al ratón blanco, usando métodos que no necesito describir. Me contó que nunca dijo nada, que nunca reveló mi nombre, que nunca traicionó a nadie, y que finalmente, cuando se dieron cuenta de que no iban a hablar, lo ejecutaron, solo, en una celda fría, sin saber si yo estaba viva o muerta. Esa noche me emborraché de nuevo. Bebí hasta que ya no podía pensar, hasta que ya no podía sentir. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, el dolor seguía allí, más profundo que nunca, y supe que nunca desaparecería. Henri había muerto por mí, había muerto protegiéndome, y yo nunca tendría la oportunidad de agradecerle, de decirle que lo amaba, de decirle que todo había valido la pena, porque no estaba segura de que hubiera valido la pena. ¿Cuántas vidas habíamos salvado? Cientos, miles, pero ¿a qué costo? Henri estaba muerto. Tardivat había perdido una pierna. Docenas de mis hombres habían caído en combate. Pueblos enteros habían sido arrasados. ¿Valió la pena? No lo sé. Todavía no lo sé. Lo único que sé es que hice lo que creía que era correcto, y que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, porque la libertad es lo único por lo que vale la pena vivir, y sin libertad no tiene sentido vivir. En septiembre de 1944 regresé a Inglaterra. La guerra en Francia había terminado para mí. Mi trabajo estaba hecho. Me recibieron como una heroína. Me dieron medallas. La George Medal del Reino Unido, la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, la Medalla de la Resistencia de Francia, 3 veces la Croix de Guerre. Me convirtieron en la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial por el bando aliado. Pero cada vez que miraba esas medallas, solo podía pensar en las personas que habían muerto para que yo pudiera recibirlas. Henri, los pilotos que no lograron escapar, los guerrilleros que cayeron en combate, los civiles ejecutados en represalia.
todos ellos merecían esas medallas más que yo. Yo solo había sobrevivido. Después de la guerra, intenté construir una vida normal. Trabajé para el gobierno británico durante un tiempo. Luego me mudé a Australia y traté de involucrarme en política, pero nunca encajé. Nunca pude volver a ser la persona que era antes. La guerra me había cambiado, me había endurecido, me había roto de formas que nunca podrían repararse. Me casé de nuevo, con un hombre maravilloso llamado John Forward. Fue paciente conmigo, comprensivo, pero incluso él sabía que una parte de mí nunca podría dejar ir el pasado. Escribí mis memorias en 1985. Las titulé El ratón blanco. Pensé que tal vez, si contaba mi historia, podría encontrar algo de paz, pero la paz nunca llegó, porque hay cosas que nunca se pueden dejar atrás. Hay imágenes que nunca se borran. Hay pérdidas que nunca se superan. Viví hasta los 98 años. Vi cómo el mundo cambiaba. Vi cómo la gente olvidaba lo que habíamos luchado para proteger. Vi cómo las nuevas generaciones crecían sin entender el precio de la libertad. Y a veces me preguntaba si todo había valido la pena. Pero luego recordaba las caras de los pilotos que habíamos salvado, las familias judías que lograron escapar, los pueblos que liberamos, y supe que sí, que había valido la pena, porque la libertad siempre vale la pena, sin importar el costo. Pedí que cuando muriera, mis cenizas fueran esparcidas en Montluçon, en el centro de Francia, el lugar donde había luchado, el lugar donde había perdido amigos, el lugar donde me había convertido en algo más que Nancy Wake. Me había convertido en el ratón blanco. Y aunque los nazis nunca pudieron atraparme, la guerra me atrapó a mí. Me atrapó en sus recuerdos, en sus pérdidas, en sus cicatrices invisibles que solo yo podía sentir. Pero también me dio algo que nunca había tenido antes, un propósito. Luché por algo más grande que yo misma. Luché por la libertad, por la justicia, por las personas que no podían luchar por sí mismas. Y si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada, porque al final, lo único que importa no es cuánto tiempo viviste, es lo que hiciste con ese tiempo. Y yo lo usé para luchar, hasta el último aliento. Nancy Wake murió el 7 de agosto de 2011 en un hospital de Londres, a solo 3 semanas de cumplir 99 años. Había vivido una vida que parecía imposible, una vida que muchos no creerían si no estuviera documentada en archivos militares, testimonios de guerra y condecoraciones que colgaban en vitrinas de museos. La niña abandonada de Sydney se había convertido en la mujer más buscada por la Gestapo. La periodista que presenció el horror en Viena se había transformado en una comandante que lideró a 7.000 hombres en batalla. La esposa enamorada que perdió todo se convirtió en el ratón blanco que nunca fue atrapado. Sus cenizas, tal como ella lo pidió, fueron esparcidas en Montluçon, en el corazón de Francia, el lugar donde había peleado, el lugar donde había perdido amigos, el lugar donde se había convertido en leyenda. Hay batallas que se pelean con armas, y hay batallas que se pelean con coraje. Nancy Wake peleó ambas. Ayudó a escapar a cientos de personas perseguidas. Pedaleó 500 kilómetros en 72 horas a través de territorio enemigo para conseguir códigos de radio. Lideró ataques contra la Gestapo. Salvó cientos de vidas. Se convirtió en la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial por el bando aliado. Pero lo que realmente la hizo extraordinaria no fueron sus medallas. Fue su elección. La elección de no mirar hacia otro lado cuando vio la injusticia. La elección de luchar cuando habría sido más fácil rendirse. La elección de sacrificar su propia felicidad por la libertad de otros. Henry Fioca, el hombre que amó, murió sin revelar su nombre. Nunca la traicionó, y ella nunca dejó de culparse por esa pérdida,
Pero él sabía quién era ella. Sabía que era alguien que no podía quedarse quieta mientras el mundo ardía, y la amó precisamente por eso. Nancy Wake no nació siendo valiente. Nació en el abandono, en la pobreza, en un mundo que le dijo una y otra vez que no era suficiente. Pero ella se negó a creer esa mentira. Construyó su propia vida. Se reinventó tantas veces como fue necesario. Y cuando llegó el momento de elegir entre su comodidad y su conciencia, eligió su conciencia. Eso es lo que la convirtió en una heroína. No las medallas, no los titulares, no las historias que se contaron sobre ella después de la guerra, sino la elección de levantarse cada mañana y decidir que ese día haría algo que importara. Hoy, en un mundo donde a veces parece que el coraje es algo del pasado, la historia de Nancy Wake nos recuerda algo fundamental. Los héroes no nacen siendo extraordinarios, se vuelven extraordinarios cuando eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando les cuesta todo. Nancy Wake perdió al amor de su vida, perdió su juventud, perdió su inocencia, pero ganó algo que nadie podría quitarle jamás: la certeza de que había luchado por algo más grande que ella misma. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Si estas historias de coraje, sacrificio y resistencia te tocan el corazón, quédate con nosotros. Porque en este canal seguimos contando las voces de quienes se negaron a ser silenciados. Las voces de quienes pelearon cuando nadie más lo hacía. Las voces de quienes eligieron la luz en medio de la oscuridad más profunda, porque sus historias no son solo del pasado, son lecciones para el presente y recordatorios de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir quién queremos ser cuando el mundo nos pone a prueba. Nancy Wake eligió luchar. ¿Qué elegirías tú?